Las personas son propensas a cometer errores, y cada uno de nosotros ha cometido al menos un error en la vida del que se ha arrepentido profundamente. Sin embargo, a veces las acciones equivocadas pueden llevar a las consecuencias más terribles. Y en este video, les invito a conocer historias increíbles de personas cuyos errores fueron fatales. Disfruten la visualización. En el año 2018 ocurrió un terrible incidente en la cueva Tham Luang en Tailandia, que podría haber llevado a la muerte de 12 niños si no fuera por los rescatistas. El asistente del entrenador del equipo juvenil de fútbol, llamado Ekafon Chanthawong, decidió hacer un regalo de cumpleaños a uno de los niños y llevar a parte del equipo de excursión a la cueva Tham Luang. Cuando no regresaron a casa, los padres se alarmaron y los rescatistas comenzaron la búsqueda de los desaparecidos. Al llegar a la entrada de la cueva, descubrieron que estaba casi completamente inundada, lo que dificultó significativamente la operación. Sin embargo, afortunadamente, los niños y su entrenador fueron encontrados en una zona remota de la cueva, en una pequeña isla en medio del agua fría y turbia. Cabe destacar que la cueva Tham Luang es considerada una de las más difíciles del mundo. No se sabe si el entrenador conocía este dato o no, pero su error casi le costó la vida a sus pupilos. Timothy Treadwell fue un ecologista y naturalista aficionado estadounidense. Entre todos los animales salvajes, tenía una especial predilección por los osos grizzly. Desde el año 1989, visitaba regularmente el Parque Nacional Katmai en Alaska para observar a los osos. Con el tiempo, Treadwell adquirió suficiente conocimiento sobre estos animales y perdió por completo el miedo a estar cerca de ellos. Incluso comenzó a viajar solo al parque y a permanecer cerca de los grizzlies, incluso cuando cazaban salmones. Años después, Treadwell escribió un libro sobre la vida junto a los osos y luego fundó una comunidad llamada Gente Grizzly, donde se unió con otros entusiastas del tema. Los científicos criticaban las acciones de Treadwell y consideraban que estaba cometiendo un grave error al pensar que los osos nunca lo atacarían, ya que son animales salvajes con un comportamiento completamente impredecible. Y, como resultó, tenían razón. En el año 2003, ocurrió una tragedia con Treadwell y su novia, Amy Huguenard. Un oso atacó su tienda de campaña en el parque de Alaska. Ambos murieron en el acto debido a las heridas. Cabe señalar que este fue el único caso documentado de un ataque de osos a una persona en el parque Katmai. Durante la batalla de Caránsebes, el 17 de septiembre del año 1788, ocurrió un trágico incidente en el que murió un gran número de soldados. Los acontecimientos ocurrieron durante la campaña del ejército austriaco, compuesto por 100.000 soldados de diversas nacionalidades, en los Balcanes. El ejército estaba bajo el mando del emperador José II. Después de establecer un campamento cerca de la ciudad de Caránsebes, un grupo de húsares cruzó el río en busca de tropas otomanas. Sin embargo, en lugar de encontrar al enemigo, se toparon con un campamento de gitanos que les vendió varios barriles de schnapps. Los húsares decidieron tomar un descanso de la guerra y se emborracharon. Poco después, los soldados de infantería intentaron unirse a ellos, pero fueron rechazados con violencia. La situación se salió de control y se desató un enfrentamiento entre los propios soldados austriacos. En ese momento, no había tropas otomanas cerca, pero la confusión generalizada hizo que los austriacos tomaran a sus propios compañeros como enemigos. Los oficiales intentaron detener la masacre gritando "Halt", pero los voluntarios balcánicos lo entendieron como turcos, lo que provocó aún más pánico. Este conflicto absurdo llevó al colapso de un puente sobre el río, causando la muerte de aproximadamente 150 personas. El propio emperador José II tuvo que huir, casi ahogándose en el proceso. Poco después, todo el ejército abandonó el campamento. Lamentablemente, este no es el único caso de fuego amigo en la historia, pero sin duda es uno de los más absurdos. En el año 2017, se estrenó una película dirigida por Matt Eskandari llamada 12 pies de profundidad.
Su trama narra cómo dos hermanas quedaron atrapadas en una piscina pública después de que la administradora activara la cubierta automática de acrílico sin darse cuenta de su presencia. Por supuesto, esto es solo una película, pero como se descubrió, una situación similar puede ocurrir en la vida real. Cheydar Barr, una joven de 19 años de Melbourne, estudiaba para ser enfermera. Durante las vacaciones navideñas, decidió visitar sola una piscina pública en Orbost. Ese día, no había personal en la piscina, pero eso no la detuvo. Finalmente, por razones inexplicables, la cubierta cayó justo donde estaba Cheydar. Sufrió un golpe en la cabeza y quedó atrapada, sin poder salir. En el año 1988, el director de cine australiano Andrew White estaba filmando un documental sobre lugares inexplorados de Australia. El viaje era emocionante, y White, junto con su equipo de filmación, decidió explorar la cueva Panikin Plains, poco estudiada hasta ese momento. Sin embargo, durante la expedición, comenzaron fuertes lluvias que provocaron inundaciones. El equipo y el director quedaron atrapados cuando la cueva se llenó de agua. La situación era aún más crítica porque no había ningún asentamiento cercano, lo que significaba que nadie podría ayudarlos. Andrew White y su equipo encontraron un pequeño espacio seco, pero el agua seguía subiendo. Su única salvación era que el nivel del agua aún les permitía respirar. White tomó una decisión desesperada e intentó nadar hacia la salida. Lo logró y pudo alertar a los rescatistas. En total, estas personas estuvieron atrapadas en la cueva inundada durante más de 27 horas. White cometió un error al no evaluar correctamente el peligro de explorar una cueva profunda, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de todos sus compañeros. En el mes de junio del año 2003, Blake Stanfield y su anciano padre, Neil, emprendieron un viaje por la naturaleza salvaje de Alaska. Planeaban descender por el río Koyukuk en kayak y disfrutar del paisaje, pero su aventura se convirtió en una prueba de supervivencia. Varias horas después de haber iniciado el descenso, su bote chocó contra un enorme bloque de hielo. Ambos cayeron al agua helada y fueron arrastrados por la corriente, pero afortunadamente lograron llegar a la orilla. Sin embargo, su situación era grave, ya que habían perdido la embarcación y todos sus suministros. Blake sabía que no podrían sobrevivir sin ayuda, especialmente porque su padre era ya mayor. Así que emprendió una caminata hacia el pueblo más cercano, ubicado a 104 kilómetros. Después de un día de caminata, Blake ya no pudo continuar debido al hambre y la hipotermia. Entonces encendió una señal de fuego y esperó. Por suerte, un piloto de helicóptero militar lo vio y lo rescató. Juntos regresaron al lugar donde estaba Neil y lo salvaron. A pesar de todas las dificultades, Neil y Blake lograron sobrevivir, pero este viaje les dejó una valiosa lección sobre los peligros de la naturaleza salvaje. Roy Cleveland Sullivan, guardabosques de un parque nacional en Virginia, puede ser llamado único y al mismo tiempo desafortunado. Se hizo famoso en todo el mundo por haber sobrevivido a 7 impactos de rayos. El primer rayo lo alcanzó en 1942, cuando se refugiaba de una tormenta en una torre de vigilancia contra incendios. El hombre se alegró de haber sobrevivido y pronto olvidó el incidente. Sin embargo, en 1962, fue víctima de un rayo nuevamente. En esa ocasión, estaba conduciendo un camión, pero afortunadamente volvió a sobrevivir. El siguiente impacto ocurrió en 1973, mientras patrullaba el parque. Esta vez, el rayo fue tan fuerte que literalmente atravesó todo su cuerpo. En total, Sullivan tuvo que soportar 7 impactos de rayos, todos documentados. Fue apodado el pararrayos humano, aunque el motivo por el cual los rayos lo alcanzaban repetidamente y cómo logró sobrevivir sigue siendo un misterio. Los chimpancés pueden parecer monos inofensivos, pero en realidad son animales bastante agresivos, especialmente en su hábitat natural. La historia del estudiante de posgrado Andrew Oberle, de 31 años, lo confirma.
El 28 de junio de 2012, Andrew Oberle visitó la reserva Chimp Eden, ubicada en Sudáfrica, con el propósito de estudiar el comportamiento de los primates. Mientras exploraba los alrededores del santuario, fue atacado repentinamente por dos chimpancés alfa, Nikki y Amadeus. Lo arrastraron bajo la cerca eléctrica y lo arrastraron casi 700 metros. Afortunadamente, el gerente de la reserva notó lo que estaba ocurriendo. Corrió en su ayuda y disparó al aire. Los disparos asustaron a los chimpancés, que finalmente dejaron a Andrew en paz. Como resultado del ataque, el hombre perdió una oreja y varios dedos, además de sufrir graves lesiones en la nariz y los pies. Después de este incidente, tuvo que someterse a más de 26 cirugías. Lo que le sucedió al alpinista estadounidense Aaron Lee Ralston puede describirse como una verdadera pesadilla. El 26 de abril de 2003, emprendió solo un viaje al cañón Blue John en el estado de Utah. En un momento dado, cayó en una grieta y quedó atrapado cuando una enorme roca cayó sobre su brazo. Ralston comprendió que no podría sobrevivir mucho tiempo y comenzó a grabar videos con mensajes dirigidos a sus padres y amigos. Sin embargo, el alpinista no se rindió y siguió esperando ayuda. Al quinto día, Ralston se quedó sin agua y comida. Fue entonces cuando decidió que debía liberarse de la trampa. Sacó su cuchillo desafilado y se amputó el brazo. Después de eso, caminó muchas millas por el desierto antes de encontrar a unos turistas que llamaron a un helicóptero de rescate. En 2004, Ralston publicó un libro autobiográfico sobre este incidente, titulado 127 horas, entre la espada y la pared. En 2010, el libro fue adaptado al cine en la película 127 horas, dirigida por Danny Boyle. La historia del electricista francés Émile Leray es una prueba más de que nunca debemos rendirnos, sin importar las circunstancias. En el año 1993, Leray viajaba por el desierto del Sahara en su viejo automóvil Citroën 2 caballos. De repente, el vehículo chocó contra una roca, lo que provocó la avería del eje y del brazo oscilante. Como mecánico, Émile comprendía que no podría reparar el auto en medio del desierto. Sin embargo, no perdió la esperanza. Aunque solo contaba con una pequeña cantidad de agua y comida, decidió tomar una decisión arriesgada. Utilizó las piezas del automóvil averiado para construir una motocicleta con la que pudiera llegar hasta la civilización. El proceso le tomó 12 días. Increíblemente, la motocicleta funcionó y Leray logró llegar a la aldea más cercana. Este inusual vehículo aún se encuentra en el patio de Émile como un recordatorio de su valentía e ingenio en el desierto. Durante el ataque a Pearl Harbor, 3 jóvenes marineros, Ronald Endicott, Clifford Olds y Louis Costin, se encontraron en una situación aterradora y debido a la inacción de los demás, terminaron perdiendo la vida. Estos 3 marineros quedaron atrapados en el acorazado hundido West Virginia. A pesar de su limitada experiencia, lograron encontrar una oportunidad de sobrevivir. Los jóvenes se refugiaron en una despensa con aire y comenzaron a enviar señales golpeando el casco del barco. Imaginen esto. Enviaron señales durante 16 días. Algunas personas escucharon ruidos extraños provenientes del agua, pero no les dieron importancia. Finalmente, varios meses después, se tomó la decisión de reflotar el barco hundido. Solo entonces se encontraron los cuerpos de los desafortunados marineros. El 15 de octubre del año 1999, Nicholas White vivió una pesadilla. Aquella noche de viernes, salió a fumar un cigarro. Cuando regresaba a su oficina, ubicada en el piso 33, el ascensor se averió. Al principio, White pensó que la avería se solucionaría pronto y que podría salir, pero la situación fue diferente. Las horas pasaron, y cuando la noche cayó por completo, nadie se apresuró a ayudarlo. Curiosamente, dentro del ascensor había cámaras de seguridad que registraban todo lo que ocurría, pero ni siquiera eso ayudó a White. Durante mucho tiempo, gritó pidiendo ayuda e incluso rezó,
pero al final, agotado, simplemente se acostó en el suelo. Nicholas fue rescatado solo después de más de 40 horas atrapado. Tras su liberación, presentó una denuncia y demandó a la empresa encargada del mantenimiento del edificio, obteniendo una compensación sustancial por el daño moral sufrido. Victoria Cilliers era una experimentada médica militar. Había realizado con éxito numerosos saltos en paracaídas. Sin embargo, en 2015, en Wiltshire, sufrió un trágico accidente que fue noticia en todo el mundo. Durante su salto, Victoria se dio cuenta de que su paracaídas no se abría. Lo mismo ocurrió con el paracaídas de reserva. Como resultado, cayó desde una altura de 1.200 metros. A una velocidad de más de 95 kilómetros por hora, aterrizó en un campo arado. Por una increíble casualidad, Victoria sobrevivió, aunque sufrió graves lesiones en la pelvis, la espalda y las costillas. Durante la investigación de este incidente, la policía descubrió que el responsable de la tragedia fue el esposo de Victoria, quien estaba a cargo de la seguridad del salto. Se sospechaba que había saboteado los paracaídas intencionalmente para causar su muerte. Esta historia demuestra que a veces ni siquiera podemos confiar en las personas más cercanas a nosotros. La alpinista profesional Yasuko Namba pasó a la historia como la segunda japonesa en escalar las 7 cumbres y la mujer de mayor edad en alcanzar la cima del Everest. Este logro ocurrió el 10 de mayo de 1996, cuando la alpinista tenía 47 años. El Everest había sido conquistado y solo quedaba regresar al campamento, pero entonces una fuerte tormenta de nieve los atrapó, impidiendo que los alpinistas encontraran el camino de vuelta. Atrapados en el Collado Sur, Yasuko Namba y Beck Weathers se separaron del grupo debido a la extrema fatiga e hipotermia. Al principio, sus compañeros intentaron ayudarlos, pero lamentablemente, más tarde se dieron cuenta de que no tenía sentido continuar. El líder del grupo tomó la difícil decisión de dejarlos atrás y seguir hacia el campamento sin ellos. Cuando los alpinistas regresaron a la base, organizaron un equipo de búsqueda y rescate. Al día siguiente, encontraron a Namba y Weathers en estado crítico. Sin embargo, debido al alto riesgo, los dejaron nuevamente. Para sorpresa de todos, Weathers sobrevivió y logró volver al campamento, pero Namba murió de agotamiento e hipotermia. Tristemente, después de conquistar la cima más alta del mundo, esta alpinista nunca pudo regresar a casa. Lo que le sucedió a Anna Wagenholm, una mujer noruega de 29 años, parece sacado de una película de ciencia ficción, pero esta historia es completamente real. En mayo de 1999, Anna y sus amigos fueron a esquiar en una montaña cerca de la ciudad de Narvik. Ella tenía mucha experiencia esquiando, por lo que nunca imaginó que algo podría salir mal. Sin embargo, sufrió un accidente y cayó, rompiendo con la cabeza una gruesa capa de hielo que cubría un arroyo de montaña. El hielo se cerró de inmediato y solo sus piernas quedaron visibles en la superficie. Sus amigos intentaron sacarla, pero no lo lograron, por lo que llamaron urgentemente a los rescatistas. Anna pudo sobrevivir gracias a un pequeño espacio de aire entre el agua y el hielo, pero la baja temperatura tuvo un gran impacto en su cuerpo y después de 40 minutos su corazón dejó de latir. Los rescatistas lograron sacarla del agua solo 80 minutos después de la caída, cuando su temperatura corporal había descendido a menos de 14 grados Celsius. Anna fue hospitalizada sin prácticamente ninguna posibilidad de supervivencia. Sin embargo, en un milagro médico, los doctores lograron salvar su vida. 35 días después, salió del coma y 6 meses después, pudo volver a caminar y recuperar su vida normal. En el año 2017, ocurrió un terrible incidente en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, en el estado de Tennessee, que afortunadamente tuvo un final feliz. El joven de 18 años, Austin Bohannon, emprendió una caminata con su padrastro. En el denso bosque se separó de él y se perdió. Su asustado padrastro intentó encontrarlo, pero todos sus esfuerzos fueron en vano.
Finalmente, el hombre logró salir del bosque y se puso en contacto con los servicios de rescate. Austin también trató de encontrar a su padrastro o al menos salir del bosque, pero no lo logró y terminó en un área completamente deshabitada. Más de 100 rescatistas participaron en la operación de búsqueda. Lo buscaron en patrullas terrestres, con perros de rastreo e incluso con helicópteros. Finalmente, después de 11 días, Austin fue encontrado. Sorprendentemente, el joven estaba en buen estado. Según él, encontró la fuerza para no desanimarse y confiar en sus instintos, lo que le ayudó a sobrevivir en condiciones extremas sin comida ni agua. Catherine Chappell era una reconocida editora de efectos visuales estadounidense. Su trabajo más famoso fue la serie Juego de Tronos. El 1 de junio de 2015, la joven de 29 años Catherine visitó el Parque de Leones en Johannesburgo, Sudáfrica. Disfrutaba de la cercanía de los grandes felinos desde el interior de su automóvil. Después de un rato, Catherine pensó que los leones se comportaban con bastante tranquilidad y que probablemente estaban acostumbrados a la presencia humana. Cuando varias leonas estaban cerca de su coche, decidió tomar algunas fotos y abrió la ventana. Esto resultó ser un error fatal que le costó la vida. En un instante, una leona saltó hacia Catherine y la mordió en el cuello. Debido a las heridas, Chappell falleció antes de que llegaran los médicos. En 2008, el mundo entero conoció la inusual historia de Pam Babcock, una mujer de Kansas. En 2006, por razones desconocidas, decidió confinarse voluntariamente en el baño de su novio. Se desconoce cómo y qué comía, dónde conseguía agua o por qué tomó esta decisión. Sin embargo, Pam pasó un total de 2 años en el baño. Cuando la policía finalmente supo de la situación, acudieron de inmediato a la casa de su novio y lo detuvieron. Pam necesitó atención médica, ya que tuvieron que despegarla literalmente del inodoro, y durante mucho tiempo solo pudo moverse en una silla de ruedas. Cuando su novio fue acusado de negligencia en el cuidado de un adulto dependiente, él se declaró inocente, argumentando que Pam había decidido quedarse en el baño por su propia voluntad durante 2 años. Sin embargo, ¿no creen que, incluso en ese caso, debería haber llamado a especialistas en lugar de permitir que una persona con problemas psicológicos continuara en esa condición? Michael Fagan se convirtió en la primera persona que, con su acto de vandalismo, demostró lo desprotegido que estaba el Palacio de Buckingham. El 9 de julio de 1982, no solo ingresó al territorio del palacio, sino que también logró pasear por sus habitaciones y llegar hasta el dormitorio de la reina Isabel II. Primero, Fagan entró en una habitación en la planta baja a través de una ventana abierta. Sin embargo, al no encontrar nada interesante allí, decidió subir más alto. A las 7:15 de la mañana, ya estaba en la habitación de la reina. Al verlo, Isabel II, por supuesto, se asustó. Y aunque Fagan prometió que no la tocaría, ella aún presionó el botón de alarma, pero nadie respondió. Luego se comunicó con la policía por teléfono. Lo sorprendente de esta historia fue que Fagan ya había ingresado previamente al palacio, y tal vez, si no hubiera llegado tan lejos esta vez, nadie se habría enterado de lo débil que era en ese momento el sistema de seguridad de la residencia real. La historia de Ricky McGee es una gran motivación, ya que este hombre demostró que incluso en la situación más peligrosa es posible sobrevivir. En 2006, Ricky McGee, de 35 años, conducía por un tramo de desierto, lejos de las carreteras. Después de haber avanzado bastante, se encontró con un problema. Su automóvil se averió. No importaba lo que hiciera, no lograba repararlo. Entonces decidió buscar una carretera o un asentamiento, pero terminó perdiéndose. McGee quedó atrapado en el desierto deshabitado durante 71 días. Se quedó sin comida ni agua y tuvo que sobrevivir en condiciones extremas. A pesar de todo, el hombre no se rindió.
Construyó un refugio con materiales improvisados y se alimentó de ranas hervidas, lagartijas y plantas. Perdió mucho peso, pero sobrevivió recolectando el rocío y bebiendo agua de charcos. Finalmente fue descubierto por trabajadores de una estación ganadera, lo que le salvó la vida. Meggie escribió un libro sobre su experiencia de supervivencia, que fue publicado en 2010. En el año 2010, Ryan Reynolds, el famoso actor canadiense-estadounidense, protagonizó la película Enterrado, dirigida por Rodrigo Cortés. Durante el rodaje, el actor enfrentó serios desafíos, lo que provocó el desarrollo de una nueva fobia. En la película, Reynolds interpretó a un soldado estadounidense que luchó en Irak y que fue enterrado vivo en un ataúd con solo un teléfono móvil y una linterna. Tuvo que pasar un largo tiempo en ese espacio cerrado, lo que le causó claustrofobia y problemas de insomnio. Después del rodaje, Reynolds decidió acudir a un psicoterapeuta, ya que su estado mental había sido gravemente afectado. En varias entrevistas, el actor confesó que experimentó fuertes episodios de miedo a los espacios cerrados y sufrió ataques de pánico. Quizás aceptar este papel fue un grave error para Reynolds, ya que la salud debe ser siempre la prioridad. En 2014, ocurrió un curioso incidente en la ciudad alemana de Tubinga. Un estudiante de Corea, que había llegado a Alemania en un programa de intercambio, apostó con sus amigos que podía meterse dentro de una inusual escultura llamada El Acto de Amor. Esta escultura, ubicada en la Universidad de Tubinga, es una especie de atracción turística, ya que representa genitales femeninos gigantes. A los estudiantes les pareció una apuesta divertida, y el viernes, el joven intentó entrar en la estatua de mármol. Sin embargo, todo salió mal, y quedó atrapado en la parte inferior, más estrecha, de la escultura. Sus amigos llamaron de inmediato a los rescatistas. Para sacarlo, se necesitaron 5 vehículos de emergencia y 22 bomberos. Este caso se hizo famoso en todo el mundo, pero el nombre del atrevido joven, por razones obvias, nunca fue revelado. Richard Nixon fue el 37º presidente de los Estados Unidos. En el año 1974, se vio envuelto en uno de los escándalos políticos más grandes de la historia, conocido como el caso Watergate. Esta historia comenzó el 17 de junio de 1972, cuando se descubrió que el equipo de campaña de Nixon estaba involucrado en un intento de instalar dispositivos de escucha en la sede del Partido Demócrata. A medida que avanzaba la investigación, el escándalo se intensificó. Finalmente, se reunieron suficientes pruebas para demostrar la implicación del presidente en actividades ilegales, lo que llevó a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a iniciar un proceso de impeachment. En julio de 1974, la Corte Suprema ordenó a Nixon entregar las grabaciones de la Casa Blanca, las cuales confirmaron su participación en el crimen. Sin embargo, para evitar la destitución, Nixon renunció voluntariamente a su cargo. Este hecho sigue siendo el único en la historia de los Estados Unidos en el que un presidente renunció antes del final de su mandato. Con las escuchas, Nixon intentaba obtener información sobre los planes de los demócratas para ayudarlo en su reelección, pero jugó con fuego y esta decisión fue un grave error. En lugar de ganar un segundo mandato, Nixon tuvo que abandonar su cargo con deshonra. Los toboganes acuáticos son una atracción muy popular tanto para niños como para adultos. Sin embargo, este aparentemente inofensivo entretenimiento puede ser peligroso. De hecho, en las noticias se pueden encontrar muchas historias de incidentes ocurridos en parques acuáticos. Y aquí está uno de los casos menos graves. Un niño decidió probar una atracción acuática extrema. Fue colocado dentro de una cápsula, y tras unos segundos, se suponía que la trampilla bajo sus pies se abriría para permitirle caer al tobogán. Sin embargo, el mecanismo falló, y la trampilla no se abrió. Además, la puerta de la cápsula quedó atascada y no pudieron abrirla. El niño estuvo atrapado en el espacio cerrado durante más de 10 minutos, hasta que finalmente lograron abrir la puerta y pudo salir ileso.
El experimentado esquiador británico Jamie Molnar solía vacacionar en los Alpes suizos con frecuencia. Durante uno de sus viajes, decidió descender por una pendiente peligrosa donde estaba prohibido el acceso a turistas. A pesar de las advertencias, Jamie optó por realizar el descenso de todos modos. El esquiador estaba grabando su descenso con una cámara. Al principio todo parecía ir bien, pero luego cayó en una grieta de 20 metros de profundidad. La caída fue registrada en video por la cámara adherida a su traje. Sorprendentemente, Jamie no sufrió heridas graves y pudo ponerse de pie de inmediato. Después de recuperarse del impacto, contactó a sus amigos y les informó que necesitaba ayuda para salir. Una hora después, fue rescatado, y el video de su caída se volvió viral. Los pozos de barro son peligrosos porque es muy difícil salir de ellos. Además, cualquiera que intente rescatar a la persona atrapada puede terminar también atascado. En el año 2012, en Atlanta, un trabajador cayó desde un puente suspendido y terminó en un pozo de barro. Se golpeó fuertemente la espalda y no pudo levantarse. Cuanto más tiempo permanecía en el pozo, más se hundía. Afortunadamente, sus compañeros notaron el incidente a tiempo y llamaron a los rescatistas. Al principio, solo un bombero participó en la operación de rescate, pero cuando también comenzó a hundirse, el resto del equipo tuvo que intervenir de inmediato. La operación duró casi una hora y el trabajador fue rescatado con éxito, aunque necesitó hospitalización de emergencia. A veces, los bomberos deben rescatar a personas de situaciones extremadamente inusuales. Este fue el caso de un residente del estado de California en julio de 2018. El hombre intentó verificar la mezcla dentro de una hormigonera, pero de alguna manera perdió el equilibrio y cayó en el cemento. Quedó atrapado hasta la cintura y no pudo salir por sí mismo. Afortunadamente, sus compañeros de trabajo reaccionaron rápidamente y llamaron a los rescatistas. Según el capitán del Departamento de Bomberos del Condado de Alameda, Richard Riggs, el equipo de rescate logró sacar al hombre con la ayuda de un sistema de cuerdas y una escalera. Después del rescate, fue trasladado al hospital y poco después regresó a su trabajo. En el año 2018 ocurrió un extraño incidente en el suroeste de China. Una joven delgada caminaba por la calle mientras miraba su teléfono móvil. Sin darse cuenta de la presencia de una alcantarilla pluvial, pisó directamente sobre ella y su pierna quedó atrapada entre las rejas de metal. Aunque su pierna pasó con facilidad entre las barras, no pudo sacarla por sí misma. Algunos transeúntes intentaron ayudarla doblando las barras de metal, pero eran demasiado resistentes. Finalmente, llamaron a los servicios de emergencia. Los rescatistas utilizaron herramientas de corte para liberar a la joven de la trampa. Toda la operación de rescate no tomó más de 10 minutos. Es probable que, después de este incidente, la joven preste más atención al camino y menos a la pantalla de su teléfono, ya que difícilmente alguien querría encontrarse en una situación similar por segunda vez. En el año 1929, tuvo lugar un evento importante para los equipos universitarios de fútbol americano, el partido del Rose Bowl. En él participaron dos de los equipos más fuertes, Georgia Tech Yellow Jackets y California Golden Bears. Durante este partido ocurrió un incidente desafortunado con el jugador Roy Riegels, lo que llevó a la derrota de su equipo. A mitad del segundo cuarto, Riegels recogió el balón. Estando a solo 30 yardas de la zona final de los Yellow Jackets, por alguna razón, se giró y corrió en la dirección equivocada, avanzando hacia la zona de su propio equipo. Su compañero, Benny Lom, corrió tras él e intentó advertirle que iba en la dirección equivocada. Cuando estuvo a punto de alcanzarlo, Lom fue bloqueado por los jugadores del equipo contrario. Lamentablemente, no pudo evitar que Riegels cometiera el error que les costó la victoria. Durante la temporada de 1908, se desató una feroz batalla entre dos equipos de béisbol, los New York Giants y los Chicago Cubs.
La victoria de los Giants en el último partido aseguraba el campeonato de la liga para el equipo. El primera base Fred Tenney no pudo jugar ese partido debido a una lesión, por lo que en su lugar salió al campo el joven de 19 años Fred Merkle. Cuando el marcador estaba 1-1, Moose McCormick estaba en la tercera base y se preparaba para completar el juego con una carrera ganadora. Merkle estaba en la primera base. El campo corto Al Bridwell bateó la pelota más allá del segunda base de los Cubs, Johnny Evers. Moose McCormick corrió a la base de home para la carrera ganadora. En ese momento, los aficionados comenzaron a celebrar con entusiasmo. Al ver la emoción, Merkle pensó que el juego había terminado y se dirigió al vestuario sin llegar a la segunda base. Evers, al notar esto, rápidamente encontró la pelota y la llevó a la base, evitando la carrera ganadora y dando a los Cubs la oportunidad de un tercer out. Como resultado, los equipos terminaron la temporada con el mismo número de victorias y se decidió repetir el partido. Merkle se culpó a sí mismo durante toda su vida por este error tonto que le costó la victoria a su equipo. Esta historia ocurrió en un importante centro de negocios del estado de Texas. Los empleados de una oficina llamaron a los servicios de emergencia, reportando ruidos extraños en las paredes. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, descubrieron que un hombre estaba atrapado en el sistema de ventilación. Se trataba de Sean Johnson, quien intentó robar varias oficinas, pero no calculó bien su plan y quedó atrapado. Ingresó al edificio por la noche y pasó más de 12 horas atrapado en el conducto. Lo que parecía un ingenioso plan de robo, utilizando el sistema de ventilación, terminó siendo un error costoso que le costó su libertad. El 12 de marzo del año 2006, Matt Sutter, un joven de 19 años, se enfrentó a la fuerza destructiva de la naturaleza y milagrosamente logró sobrevivir. Aquella noche, un tornado golpeó la ciudad de Portland. En ese momento, Matt se encontraba dentro de un viejo remolque. Escuchó un ruido extraño, similar al de aviones de combate, y comprendió que el tornado estaba cerca. Unos minutos después, fue absorbido por la poderosa corriente de aire, que alcanzaba velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Matt estuvo dentro del tornado durante varios segundos, aunque para él pareció una eternidad. Finalmente, fue expulsado del torbellino. Más tarde, se descubrió que el tornado lo había lanzado a una distancia de más de 400 metros desde donde se encontraba su remolque. Esta historia se convirtió en una verdadera sensación, ya que, a pesar del peligro extremo, Matt no solo sobrevivió, sino que no sufrió lesiones graves. Además, entró en el libro Guinness de los Récords como la persona que ha sido arrastrada por un tornado a la mayor distancia y ha vivido para contarlo. En esta fotografía vemos a un grupo de amigos que decidieron tomar una imagen impresionante en el borde de un precipicio. Uno de ellos llevó la idea demasiado lejos. Se sujetó del zapato de su amigo y quedó colgado. Por supuesto, hay muchas personas a las que les gusta el riesgo y la adrenalina, pero ¿no creen que esta acción sobrepasa todos los límites del sentido común? No solo puso en peligro su propia vida, sino también la de otra persona. Según los autores de la imagen, unos segundos después de tomar la foto, el joven cayó. Sin embargo, tuvo suerte de que la altura no fuera tan grande como parecía. Aún así, sufrió heridas graves y tardó mucho tiempo en recuperarse. Espero que esta caída le haya servido de lección y que nunca vuelva a cometer un error similar. El escocés Alexander Selkirk tenía un carácter terco y conflictivo desde su infancia. Siendo todavía un adolescente, escapó de la casa de sus padres y se hizo marinero. Su determinación y astucia fueron notadas, y después de algunos años, se convirtió en el ayudante del capitán en el barco de William Dampier. Ese puesto solo avivó aún más su temperamento, y durante otro conflicto con los miembros de la tripulación, fue abandonado en la isla deshabitada de Masa Tierra, ubicada en el archipiélago de Juan Fernández. Alexander tuvo que aprender a sobrevivir completamente solo en la isla. Sin embargo, las duras condiciones no lo asustaron. Cazaba cabras salvajes, pescaba y leía la Biblia.
En total, pasó 52 meses en la isla. En 1709 fue rescatado por marineros de un barco británico, entre los cuales se encontraba su antiguo compañero William Dampier. Pocas personas saben que su historia dejó una profunda impresión en el escritor Daniel Defoe, quien más tarde escribió la famosa novela Robinson Crusoe. Sin embargo, no se sabe si Alexander alguna vez se dio cuenta de su error y por qué los otros marineros decidieron castigarlo de manera tan severa. En el año 2019, 3 pescadores salieron al mar como de costumbre para pescar. Sin embargo, ocurrió un incidente y su barco volcó. De alguna manera, lograron llegar a la isla más cercana, que resultó ser deshabitada. Después de recuperarse del shock, los pescadores comenzaron a pensar en cómo salvarse. Uno de los hombres sugirió escribir un mensaje de auxilio en la arena con hojas de palma. Luego, los 3 se sentaron a esperar que alguien los viera. Finalmente, después de 3 días, un helicóptero militar vio la señal de ayuda y decidió rescatar a los pescadores perdidos. Resultó que sus compañeros los habían estado buscando en lanchas motoras, pero sin éxito. Estos hombres tuvieron mucha suerte de haber sido vistos y rescatados. Y con esto, hemos llegado al final. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos veremos pronto. Adiós.